Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Generalmente yo escucho una expresión cuando alguna persona quiere describir algo, pero no puede, dice no hay palabras para describirlo. Sí, siempre hay palabras. Lo que sucede es que esas palabras no necesariamente fluyen en el momento cuando uno tiene esa idea y quiere expresarla verbalmente. Hay veces que uno no anda tan lúcido y olvida palabras claves para elaborar una oración, y por eso cuando nos quedamos así como mudos decimos no hay palabras para describir la emoción que siento y todo eso, que ustedes bien lo saben. Entonces parto de una premisa: siempre hay palabras, siempre hay palabras. Y a mí me ha ocurrido algo hoy, que no encuentro, no porque no haya, sino porque de repente mi lenguaje es limitado, no leo mucho, porque uno solo tiene millones de palabras en su cerebro para que luego todo el mecanismo del ser humano las exprese y usted las escuche cuando lee bastante. Y quien no lee no tiene esa expresión verbal fluida. Entonces yo venía hoy en mi automóvil pensando cómo defino, con qué palabras califico, pero no las palabras que utilizo todos los días, porque tampoco quiero aparecer como un disco rayado diciendo lo mismo todos los días para calificar esta actual situación de la pandemia. Muchas veces, inclusive los medios, no porque no queramos, sino porque lo venimos haciendo desde hace más de un año. Ya en nuestras portadas, en nuestros titulares, no reflejamos a cabalidad la situación compleja que nos está ocurriendo con la pandemia. Porque el país tiene tantos problemas en tantas áreas que muchas veces, creyendo que ya lo hemos dicho todo sobre la pandemia, priorizamos otras actividades, otros quehaceres, otros desafíos, otras demandas, otros problemas que igual son significativos para la buena marcha de la sociedad. El hecho es que yo hoy no encontré, y todavía cuando vine pregunté aquí a mis panelistas, ¿cómo definen ustedes la actual situación de la pandemia en Honduras? Es que es grave, es gravísima, y ya los médicos invitados nos lo van a explicar. Y yo siento que a pesar de la gravedad, ya nos parece tan natural que no estamos dando un paso cualitativo, decisivo, histórico, para frenar esto, para mitigar esto, para reducir esto, para evitar el número de contagios, porque aparecen variantes más graves, variantes más letales. Y por lo menos me encontré con dos expresiones esta mañana de los médicos presentes aquí en el set de Frente a Frente en Tegucigalpa. Y traté de resumirlas a manera de pregunta para que ustedes nos colaboren esta mañana a reflexionar con el ánimo de concienciar, porque al final, miren, a esta altura de la pandemia, lo único que se puede hacer es concienciar. Y desde estos medios, pues, ejercer una crítica con el ánimo constructivo, porque esas son nuestras críticas, con espíritu constructivo, para contribuir realmente a parar esto, porque es calamitoso. Es calamitoso. Yo hoy tengo aquí en el set de Frente a Frente a la doctora Reina Durón, que es la directora de investigación del Observatorio COVID-19 de Unitec. Tengo al doctor Manuel Sierra, que es infectólogo, docente universitario. A ambos les agradezco su presencia, que estén tempranitos, sé que se levantan temprano siempre, que no es una novedad que estén en vivo a esta hora de la mañana, pero bueno, siempre implica un esfuerzo, ¿verdad? Levantarse más temprano, bañarse, dejar la casa arreglada y luego emprender el viaje hasta llegar aquí a nuestros estudios. Así que buenos días a ambos. Gracias por aceptar la invitación. Entiendo que ya tengo también a la infectóloga y exsecretaria de Salud, la doctora Elsa Palou, en la ciudad de San Pedro Sula. Ahí la tengo. Ah, no, está en su residencia.
en su residencia. No sé por qué pensé que estaba en San Pedro Sula. Digo, ¿qué anda haciendo él en San Pedro? Sí, no, yo creo que le escuché mal a nuestro productor Carlos Santino cuando me dijo vamos a tener en San Pedro Sula. Pensé que me había dicho eso, pero no, está aquí en la capital. Bueno, miren, yo en la madrugada de hoy me puse a revisar los periódicos de papel del país, pero en digital. Me puse a revisar tunota.com, me puse a revisar Proceso Digital, porque es una costumbre de nosotros los periodistas hacer una revisión de todos los medios de comunicación, de todos, y ver qué cosas han difundido otros medios con sustentación que uno no las ha difundido, ver la forma como enfocan los temas los otros medios, para ver y comparar el enfoque de uno, porque hacer esos contrastes siempre es fundamental para servir de la mejor manera la información al público. Entonces por eso es que casi nada se nos escapa, porque estamos monitoreando todos los medios. Y también algunos chats. Yo soy muy, algunas veces irascible a los chats, porque aunque soy tolerante con lo que leo, hay veces que realmente no le rapea. Hierven la sangre algunos comentarios y uno los tiene que tolerar porque no hay mejor cosa que respetar el criterio de los demás aunque uno no los comparta. Pero la verdad es que hay muchos mensajes que envenenan el alma y uno pierde el sosiego, pierde la paz. Pero inclusive ahí está la inteligencia, ¿verdad? Yo por eso creo que el mejor concepto de inteligencia es la persona que se sabe adaptar a cualquier circunstancia. Uno tiene la idea de que inteligencia es aquel que memoriza, que lee libros, que bueno leer. No estoy descalificando a los que leen libros, ya les decía que el bagaje verbal aumenta en la medida de la lectura. Pero el concepto moderno de inteligencia es esa persona que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia, que es capaz de adaptarse a las críticas por muy insanas, malas, vengativas, dañinas, groseras que sean. Y escuchar y rebatir sin descalificar, hasta eso más, rebatir sin descalificar a aquel que ofende. Pues bien, el hecho es que generalmente me salgo de los chats porque tengo mi propia mecánica informativa, pero dejo algunos porque de vez en cuando aparecen, y muchas veces aparecen criterios buenos e información que uno no la tiene. Y me encontré con un video de Omar Videa, ¿ve? Un video de Omar Videa. Ya conocen a Omar Videa, ¿verdad? Se ha hecho famosísimo en esta pandemia. Esto más, antes de la pandemia yo lo traté bastante porque estábamos en una mecánica de ejercicio, de salud, buenísima, pero nosotros estamos viviendo... No, pero es que todavía no he pedido a Omar Videa, ya lo voy a pedir. Lo que les quiero decir es que en un chat me encontré a Omar Videa, al doctor Omar Videa, reflexionando sobre esta situación de la COVID-19. Y me llamó la atención porque yo miro a cada rato a la doctora Reina Durón expresando sus criterios. De hecho, aquí el doctor Manuel Sierra y la doctora Palou son para mí ejes importantes cuando quiero estar bien informado y reflexionando sobre esta pandemia, y así otros médicos que continuamente vienen aquí al set como Marco Tulio Medina y muchos más. No los voy a mencionar a todos porque bueno, algunos se me va a quedar y no quiero que la gente interprete que porque no recuerdo y digo un nombre es que demerito a esa persona, y no es así. Pero me interesó qué decía Omar Videa, y voy a partir con este insumo sobre esta situación que está pasando Honduras con la COVID-19, por favor. Lo que hoy nosotros estamos viviendo en Honduras y principalmente en el Distrito Central solo se puede catalogar como un infierno. No veo lo que... En los centros de triaje han colapsado la capacidad de atención de los pacientes con COVID-19. Permítanme, vamos a escucharlo de nuevo, porque yo quiero que ustedes escuchen correctamente lo que él está diciendo. Y asimismo yo escucharlo por tercera vez, creo que es la tercera vez que lo escucho. Así que voy a pedirle silencio a todos, inclusive
a la doctora ahí en la plataforma que tiene para que escuchemos bien a Omar Videa. Volvamos. Lo que hoy nosotros estamos viviendo en Honduras y principalmente en el Distrito Central solo se puede catalogar como un infierno. En los centros de triaje han colapsado la capacidad de atención de los pacientes con COVID-19. Nos está tocando recibir en centros hospitalarios de Tegucigalpa pacientes sumamente complicados. En este momento ya me dirijo para hacer una intubación de un paciente grave que estaba en un centro de triaje con 15 litros de oxígeno y que aún poniéndolo en alto flujo no responde, está desaturando en menos del 80% y con el alto flujo al tope. Los centros privados no van a tener la capacidad de dar respuesta a esta avalancha de pacientes, porque los pacientes, cuando transcurre más de 10 días de enfermedad y están requiriendo oxígeno, ya no es oxígeno ni de alto flujo, estos pacientes lo que necesitan es intubarse y conectarse a un ventilador mecánico. Cuando usted lo conecta a un ventilador mecánico en el COVID-19, la mortalidad fácilmente supera el 95%. O sea que la probabilidad es altísima de fallecer. Al COVID-19 no se le juega en la unidad de cuidados intensivos. Al COVID-19 se le juega en la calle. Si nosotros no somos responsables como autoridades, como pueblo, y tomamos conciencia de lo que es este virus nos va a acabar a todos. Estamos viendo momentos difíciles que durante toda la pandemia, atendiendo pacientes con COVID-19 grave, en unidades de cuidados intensivos, en unidades de cuidados intermedios y en zonas de aislamiento, jamás había visto. Es un virus sumamente agresivo, aún más agresivo que en aquellos momentos cuando las camas nos faltaban para ingresar a pacientes, aún en el sector privado. Si nosotros seguimos con esta conducta, en los centros de triaje, sin duda, la mortalidad va a ser grandísima. O sea que cuando se recibe un paciente en estos centros nuestros, los pacientes vienen sumamente complicados. Y no es la culpa del centro de triaje. La culpa son las autoridades que no hacen la contención. Si usted no detecta el virus en las primeras horas, el virus se lo come. Ese es el llamado. Nos vienen días difíciles. Tenemos casi 10.000 casos en 9 días de COVID-19 en el mes de julio. La situación es complicada. Usted tiene que cuidarse. No se quite la doble mascarilla. El virus anda buscando la menor oportunidad que usted le dé para introducirse, atacarlo, llegar al pulmón y matarlo. Si usted llega a un centro asistencial, llámese público como un centro de triaje, usted no tiene posibilidades. Si después de una semana de síntomas llega para buscar una atención, usted va a necesitar alto flujo y probablemente que lo intuben y con las probabilidades muy bajas de sobrevivir. No se puede dar el lujo en este momento. Todo síntoma que usted tenga, hasta que no se demuestre lo contrario, se llama COVID-19. No se confíe. Los hospitales privados, aunque usted tenga el dinero, no van a ser la opción, porque usted está llegando a necesitar cuidados intensivos y nosotros en cuidados intensivos estamos al 100%. No tenemos cupo. Esa es la realidad. Tiene que analizar cada acción que usted haga, porque lo que hoy hace, 4 días después le puede costar la vida. Amigos, que no sea uno de ustedes los que en una ocasión siguiente vaya a ser quien tengamos que intubar. Cuídense, por favor, que el personal de salud estamos agotados ya con este tema de COVID-19 y que si no somos responsables, Honduras seguirá llorando sus muertos. Es un dramático mensaje de Omar Videa a las autoridades y al pueblo.
Mire, usted está desayunando en su casa, se va levantando en este momento, está en cualquier otro escenario del hogar, está inclusive en el hogar. Como está esta pandemia ahora mismo, no descarte que mañana le digan que un sobrino suyo está positivo, que su mamá está positiva, que su papá está positivo. Mire, cuando usted escucha ese asunto de que el 100% de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas en este momento, cuando usted escucha que de los intubados, intubados, no entubados, intubados, el 95% fallece. No lo mire como que otro puede ser intubado, solo asocie que usted también en algún momento puede ser intubado o intubada. Así véalo, véalo como que usted también en cualquiera de estos escenarios que describe Videa o que describen todos nuestros trabajadores sanitarios, médicos, enfermeras, usted a futuro y en un futuro cercano puede ser uno de ellos. Yo mismo, cuando escuchaba Videa esta mañana, me imaginé yo siendo intubado. Yo no me he contagiado de la COVID, ni me gusta hablar que no me he contagiado, porque no descarto, aún y cuando ahora soy más riguroso con esto, que me pueda contagiar en un desliz, que no creo que sea desliz, pero lo puedo cometer. ¿Y está vacunado? Y de remate nos vacunaron con la Sputnik. Una dosis. Claro. Dicen que solo algún personal de salud se vacunó con el refuerzo también. Pero las buenas nuevas es que aún con una dosis hay una respuesta preliminar que no es Pero dicen que solo es del 30%. No, un poquito más alta. Es un poquito más alta. Con una dosis. Y entonces, pero bueno, el caso mío es el caso mío, ¿verdad? El problema es la situación colectiva de esto. Y hoy tengo a médicos responsables, críticos, ecuánimes, pero por ser ecuánimos no es que son críticos, claro que son críticos, solo que la crítica la hacen bien pues, sin meterle dosis política, porque eso es lo peor, ¿no? Utilizar esta cosa como arma política. Desde el gobierno contra unos y desde la oposición con los otros. Pero bueno, yo le justifico a la oposición la crítica, porque ¿en qué parte del mundo la oposición no está criticando al gobierno? Entonces, entrémosle a esto, doctora. No sé si cree que estamos dramatizando la... no, si usted misma me sugirió. Cuando le pregunté, resúmame cómo le llamamos a este programa, y usted me dice que estamos en calamidad sanitaria, me dice la doctora Reinaldo, ¿no? Esto es un infierno en este momento. Por favor, doctora, ¿cómo estamos? ¿Y qué sugiere dentro de tantas sugerencias que usted le ha aportado al Estado de Honduras con esta pandemia? Bien, decir que estamos en calamidad sanitaria no es ninguna exageración, no es un argumento político, no es un decir por decir. Cuando usted en el país tiene 2 personas muriendo por COVID cada hora, claro. Esas son las estadísticas oficiales que nos brinda SINAGER, y sabemos que solo es la punta del iceberg, porque se nos dice que hay 275.675 casos a nivel nacional, pero sabemos que por cada uno de esos hay 5 o 6 más que no hemos diagnosticado, que no hemos detectado, porque ese es el índice de transmisión que tenemos en el país. Y es calamidad cuando ve que hay un promedio de 600 pacientes graves hospitalizados a nivel nacional y solo 80 tuvieron la oportunidad de ir a una cama de cuidados intensivos. Es decir, que si usted está muy, muy grave, su posibilidad de tener un cuidado ideal en cuidados intensivos es muy bajo, es casi milagroso, ¿verdad? Llegar a un cupo así y aún llegando ahí su vida corre en gran peligro. Y es calamidad sanitaria cuando usted mira triajes funcionando como hospitales, eso no puede ser. Y es calamidad sanitaria cuando usted como familiar entrega a un paciente un triaje y tiene que ver cómo y a dónde manda a hacer los exámenes y compra los medicamentos.
dónde encuentra un chimbo de oxígeno y a dónde lo va a llenar y dónde va a endeudarse, porque es lo que hace nuestra gente, ir a endeudarse para conseguir los insumos para atender a ese paciente. Y es calamidad cuando usted tiene un paciente grave y no lo puede ver, cuando tiene a alguien agonizando y no se puede despedir de él, y cuando tenemos una crisis de liderazgo y en medio de otras crisis, la calamidad doméstica. Entonces no es una exageración, no es un drama, es una realidad que debemos admitir y es una verdad que debemos tomar con honestidad y también que la debemos tomar como reto, porque los números son fríos. A veces algunos dicen que nosotros estamos hablando políticamente. Disculpen, son vidas. No solo son 600 que están en una cama y 100 afuera en un tren esperando, son familias, son vidas, son papás, mamás. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Aceptar la verdad y actuar conforme, ¿verdad? Con la mejor inteligencia, la mejor sabiduría y también la mayor dignidad y humanidad, porque esta crisis, no solo en Honduras, ha develado lo mejor y lo peor del ser humano. Entonces, ¿qué tenemos delante? Una crisis, pero también una oportunidad, porque así como el virus va adaptándose, también nosotros como individuos y como sociedad y como autoridades debemos ir adaptándonos y adelantándonos, porque el virus nos lleva la delantera, pero la humanidad, estos seres inteligentes que somos, tantos profesionales y gente buena que hay en el país, bien organizada, bajo un buen liderazgo, podemos dar un giro a esta situación, y al menos desde la academia y en mi caso de la Dirección de Investigación de UNITEC, yo veo el interés, ¿verdad? Veo la gente trabajando, los investigadores esforzándose. Entonces yo digo, si se puede, ¿por qué no logramos más? Pues ese debe ser un punto adicional de discusión. No tenemos liderazgo en el manejo de la pandemia. No tenemos liderazgo y hace falta liderazgo, y lo escucho cada vez que yo invito médicos, y aquí estuvo el doctor Manuel Sierra hace algunas semanas, y la coincidencia entre todo fue que no hay liderazgo. Y a mí lo que me molesta, porque ahora sí estoy molesto, doctor, siempre he estado crítico, reflexivo, pero ahora le sumo a esto arrechura, es ver, y lo digo así, que el gobernante no quiere escuchar. Yo lo siento así. Los expertos le están diciendo, hace falta liderazgo en el manejo de la pandemia, y él se hace el tonto, y no entiendo por qué. Doctora Palou, ¿cómo mira esto? ¿Cómo valora esta situación ahora mismo? Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los colegas en el set. Mire, yo hago mías las palabras de la doctora Durón. Me parece que fueron excelentes. Describe el panorama. Yo solo agregaría que además tenemos el país con una de la menor cantidad de pruebas hechas en la región centroamericana y el que menos vacunas ha aplicado también en la región. A pesar que tenemos un poco más de 1 millón de dosis aplicadas, pero es una dosis, eso es aproximadamente el 15% del total de personas que deben ser vacunadas en el país, y con 2 dosis solo tenemos alrededor del 1.3% de las personas que deben ser vacunadas en el país. Entonces esto es bien lejos de la meta que debemos tener de un 70-85% de personas que se deben vacunar si queremos lograr una inmunidad de rebaño, o sea, si queremos que la gran mayoría tenga defensas contra el virus y que cuando el virus llegue lo pueda rechazar, se pueda defender. Estamos lejos de llegar a eso. Y si a esto nosotros le sumamos una respuesta que es fragmentada, que es descoordinada, porque no es un secreto que en el país tenemos por un lado la Secretaría, por otro lado SINAGER, por otro lado el Seguro Social, y necesitamos que se pueda esto conjuntar y guiar hacia una meta común. ¿Cuál es la meta? Poder lograr esa inmunidad de rebaño, poder dar una atención adecuada, poder hacer que los triajes tengan equipamiento suficiente, laboratorio mínimo, que podamos aumentar la oferta de estabilización en el país, que podamos aumentar la oferta de atención hospitalaria, que tengamos suficientes insumos, suficiente personal. Y si a eso le sumamos que la población también se ha relajado, que ya tenemos 15 meses y más
de estar en esta pandemia y hay gente que simplemente ya no quiere saber nada de medidas de aislamiento, no quiere saber nada de bioseguridad, pero ni modo, esto nos está tocando vivir, esto sucede una vez cada siglo, nos tocó a nosotros y por nuestras familias, por nuestro país, nos toca seguir manteniendo esas medidas de bioseguridad y pedir que el abordaje de la pandemia sea racional, coordinado, que sea articulado, que las decisiones se tomen en base a información objetiva para poder tener entonces decisiones en base a evidencia y seguirle el ritmo al virus. Este virus no para. Mientras más personas se contagian, más muta y vamos a tener más variantes. Ustedes vieron la final de Inglaterra contra Italia, ¿vieron ese estadio cómo estaba? Bueno, espérense 3 semanas y vamos a ver otra ola en Inglaterra y dentro de un tiempo veremos otras variantes, porque así funciona el virus. Entonces, nosotros como seres humanos, todos los países del mundo, ricos y pobres, y como estamos en Honduras, somos hondureños y nos interesa más Honduras, en Honduras tenemos que tratar de conocer a este virus, de articular nuestra respuesta, de estudiarlo y de seguirle el ritmo, porque tenemos que ir evolucionando a la velocidad que evoluciona el virus. De lo contrario, vamos a tener entonces más muertos, más todo. En el mundo ahorita se han aplicado más de 3.4 billones de dosis de vacuna, pero solo el 1% en países pobres. El resto está en los países que producen vacunas y en los países del primer mundo. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestra población se logre vacunar y que logre hacerlo de una manera ágil, que logre hacerlo con las 2 dosis y en el menor tiempo posible. Y además, adecuar nuestra respuesta a nivel de triajes, no cerrar más de 100 cerrados. Tenemos que abrirlos y abrir nuevos centros de estabilización y aumentar posibilidad de camas e insumos en hospitales. Y por otro lado, yo soy de las que dice que las pandemias no se controlan a nivel de hospitales. Ahí solo llega el 15 al 20% y a la UCI solo llega el 5%. Las pandemias se controlan en la comunidad. Tenemos que articular la respuesta de primer nivel de atención y tenemos que reforzar las medidas comunitarias para el control de esta pandemia. Una de las palabras que más mencionó la doctora Paló en su intervención fue articulación, coordinación. De las que mencionó más la doctora Reina Durón, liderazgo, falta de liderazgo. Yo voy construyendo aquí una idea. Hace falta liderazgo en el manejo de la pandemia para articular, para coordinar todo. Con estas 2 intervenciones ya estoy a punto de completar la idea que sugieren ellas con su intervención. Más allá de relatarme lo que está pasando en el país, la situación compleja, grave que estamos viviendo, están transmitiendo sugerencias. Hace falta un liderazgo para articular, para coordinar. Y aquí creo que completo la idea, no es que creo, estoy convencido con el doctor Manuel Sierra y su valoración de esta situación de calamidad sanitaria en la que estamos los hondureños en este momento. Doctor. Muy buenos días. De hecho, en el documento número 34 que lanzamos desde la plataforma, en las recomendaciones lanzamos un llamado de urgencia ante la situación epidemiológica inestable que Honduras está atravesando. Y propusimos que de inmediato se nombrara una comisión interinstitucional con personas claves para abordar el problema de la pandemia en los centros urbanos. Nos llamaron a una reunión y nos presentaron un plan estratégico para discutirlo y todas esas cosas. O sea, no tengo palabras para expresar mi frustración de las múltiples recomendaciones que nosotros damos ante la urgencia de esta pandemia, el llamado de los clínicos
que están agotados, o sea, el reconocimiento de que los recursos humanos especializados en el país son escasos, y más escasos los infectólogos, los neumólogos, los especialistas en urgencia, o sea, son escasos los anestesiólogos. Y encima de eso, los que más tienen unidades de cuidados intensivos son los hospitales públicos. En los hospitales privados, o sea, las condiciones son bien limitadas, posiblemente 1, 3 camas cuando mucho, ya todo eso está saturado. Entonces estamos llegando a un límite en el cual los servicios públicos están saturados. El gremio especializado está ya bien cansado y agotado. La respuesta es fragmentada, o sea, entre Copeco, SINAGER, Secretaría de Salud, las alcaldías municipales, las brigadas móviles, los centros de triaje, o sea, cada uno de ellos anda de manera desarticulada, no se comparten información, no comparten esfuerzos combinados. Y encima de eso, o sea, el modelo, como dijo la doctora Elsa Palou, todavía descansa en un modelo terciario, o sea, de esperar a que los pacientes, a que las personas lleguen de una manera grave. Y como nosotros decimos, frente a esta infección por SARS-CoV-2, o sea, una vez que se desata ese fenómeno inflamatorio, o sea, que nosotros la llamamos tormenta de citoquina, es demasiado tarde. O sea, es bien difícil ya manejar a un paciente ya en estado grave que va avanzando, y como dijo el doctor Videa, una vez que se le plantea ventilación, las probabilidades de fallecimiento son mucho mayores. Entonces yo creo que es importante la articulación, es importante esa comisión intersectorial, dejémonos ya de planificación, y por favor es un llamado a las autoridades de salud y también a las autoridades municipales. O sea, porque es a la municipalidad de San Pedro Sula, de Ceiba, Santa Rosa de Copán, de Tegucigalpa, la que tiene el marco legal para decretar edictos, o sea, que pongan limitaciones en la circulación de la población, que se empiece a pedir ya identificación a los adultos mayores, su carnet de vacunación. Adulto mayor que no ande su carnet de vacunación, el que no haya sido vacunado, perdónemelo, lo mandaría preso. O sea, porque el Estado está haciendo un esfuerzo grande para vacunar desde hace ya varios meses a los adultos mayores, a las personas, y ya bajaron a 50 años, las personas con comorbilidad. O sea, el Estado está haciendo un esfuerzo, pero creo que también es responsabilidad de la gente de responder a ese llamado. Y la otra cosa de percatarnos, que aunque nuestro señor presidente sale continuamente diciendo que estamos vacunando al por mayor, sin embargo yo creo que debemos de movernos con mucha modestia, reconociendo lo que la doctora Elsa afirmó, o sea, solo tenemos como 1% de la población objetivo con segunda dosis, la mayor parte de los hondureños andan con primera dosis, y esa respuesta inmune de protección todavía es insuficiente. Las buenas nuevas es que con 2 dosis usted mira en el personal de salud. Hace algunos días tuvimos a uno de los líderes de la Asociación de Enfermería diciendo públicamente: tenemos más de 70 días, creo, de no tener ingresos ni muertes en personal de salud. ¿Por qué? Porque más del 90% ya está vacunado con segunda dosis desde hace varias semanas. Entonces la vacuna es efectiva como medio de protección. Entonces, un llamado urgente al Estado para que agilice el acceso a las vacunas. Segundo, a la población que acuda a los llamados a vacunación. Y tercero, las medidas de bioseguridad siguen siendo la forma costo efectiva para que le demos tiempo de alcanzar esa inmunidad de rebaño que tal vez voy a hablar un poquito más adelante, que es más complejo de lo que la gente piensa. Entonces la idea ha quedado clara. El país en este momento de gravedad de la pandemia no tiene un liderazgo que articule todo un trabajo estratégico para contener la pandemia. He escuchado a la doctora Reina Durón, al doctor Manuel Sierra, a la doctora Elsa Palou,
Y entre toda la información y contexto en que nos ubican de la pandemia, hace falta un liderazgo para articular y coordinar adecuadamente una estrategia de contención de la pandemia. Yo diría esta mañana, no escucha al pueblo y a los expertos, el gobernante, no escucha estas sugerencias del gobernante. Y mire, doctor Sierra, porque yo sé que usted lo ha aprendido a conocer, es uno de los hombres que siempre da buenas nuevas y que le gusta mencionar esa expresión, pero las buenas nuevas, dice usted, en medio de las críticas y sugerencias que hace, son estas, lo vengo escuchando desde hace tiempo. Sí. Pero permítame decírselo. Si lo viene escuchando el gobernante, que hace falta estrategia en este instante por la gravedad, por las variantes letales y agresivas, que no hay coordinación, que no hay liderazgo, ¿qué espera para hacer las reflexiones y tomar decisiones en función de lograr lo que le están pidiendo los expertos? Ustedes son los enésimos que emiten esta expresión. Ya usted escuchó a otros médicos en el penúltimo programa que estuvo aquí. Todos concordamos. Y por otros medios también, no solo nosotros. Aquí no es de llevarse una bandera, porque nadie tiene una bandera política, periodística, para erigirse como el Dios en el manejo informativo de la pandemia. Por favor, corrijamos esas distorsiones emocionales. Lo que hacemos es en función de que se tomen las mejores decisiones para contrarrestar una pandemia que nos está matando. ¿Por qué se hace de los oídos sordos, señor gobernante? ¿Por qué no quiere atender las sugerencias de los expertos? ¿A qué juega? ¿Hacia dónde nos quiere llevar como nación? Ya no me quedan más expresiones, aunque las hay, que decirlo esto de manera directa. Te lo recomiendan expertas mujeres, expertos hombres, profesionales de mucha capacidad, y no veo que haya reflexiones. Fueron invitados a partir de lo que dijeron en un programa aquí por la secretaria de Salud, cuando varios médicos, entre ellos Salvador Moncada, sugirieron un consejo especial que sea el que tome decisiones, decida y agarre al toro por los cuernos en el manejo y en una nueva estrategia de la pandemia. Los invitaron y salieron frustrados. Así que el llamado hoy es urgente, radical, contundente, porque ya comenzamos a elucubrar qué pretende el gobernante con no oír a los que saben y no hacer un cambio de timón y dar un giro a la estrategia en el manejo de la pandemia. ¿Qué busca con mantenernos en este statu quo que nos está llenando de más contagiados, de más muertos, y a uno a la expectativa en qué momento se contagia y muere también? Pausa y volvemos con Reina Durón, Manuel Sierra y Elsa Palou. En tu nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Llegan las noticias en tunota.com por cortesía de Banco de Occidente. Algunos titulares. Guatemala se prepara para posible caravana migrante a finales de este mes de julio. El Papa Francisco sale del hospital tras operación de colon. Pasaron 2.105 días para que Jerry Benson anotara un gol con la selección de Honduras. Tome nota, estas son las zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este miércoles 14 de julio. Vacunas anti-COVID son gratis para hondureños, asegura Francis Contreras ante denuncia de supuesta estafa. Asociación de Funerarias reporta cerca de 520 muertes por COVID en lo que va de julio en Honduras. Estas y otras noticias, entretenimiento, columnas, todo lo encuentra en tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Solución al instante con nuestro adelanto de salario.
ahí están disponibles. ¿Cómo hacerlo? Ventanillas a nivel nacional. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y ahora, que siga la pregunta, por favor, ahí en pantalla, como a mí me gusta, en toda la pantalla. ¿Quién nos saca de esta calamidad sanitaria? Y yo creo que la pregunta es oportuna, aún sin saber cómo los tres, con sus expresiones espontáneas, pero bien estudiadas, hablan de articulación y liderazgo. Es decir, yo mismo ya me estoy respondiendo esa pregunta, que de la calamidad sanitaria solo nos va a sacar un liderazgo que trabaje de manera articulada en una estrategia más eficiente. Ahí estamos claros, por eso yo le voy a pedir a los tres profesionales de la medicina, antes de pasar a unas gráficas muy importantes que nos trae aquí la doctora Reina Durón como directora de investigación del Observatorio COVID-19 de UNITEC. Si ya está claro lo que dicen, yo quisiera más claridad todavía cuando hablan de que no tenemos liderazgo y de que hace falta articulación. Términos que por sí solos nos dejan claro el panorama. Pero en Honduras, como hay mucha gente con oídos sordos en este instante, comenzando por el presidente Hernández, y que conste, mire que a mí me educaron en el periodismo a respetar siempre lo que es la institución de la presidencia, pero nunca me dijeron que tenía que estar maniatado en mis criterios sobre el presidente, porque ellos como funcionarios públicos son sujetos de crítica. Así que una cosa es respetar la institucionalidad de la presidencia, porque hoy es él, mañana puede ser uno de izquierda. Entonces, ese concepto de respetar la institucionalidad lo tengo claro, no a los presidentes cuando no trabajan correctamente. Yo por eso le pido a los tres médicos que me profundicen en ese concepto de que Honduras no tiene un liderazgo en este momento para articular y coordinar una estrategia verdadera de contención de la pandemia. Doctora Reina Durón. Bien, una revisión de la estrategia requiere no solo esto de revisar que estén los líderes, sino también que tengan la autoridad de implementar las medidas, porque si tiene personas que no pueden decidir, también hay una limitación. Y otra cosa es que tiene que haber acciones basadas en evidencia. Estos equipos, estos líderes, tienen que usar los mejores conocimientos científicos disponibles, y no solo lo que se sabe del mundo, sino también la ciencia nacional, la investigación nacional. Hay muchos equipos de investigación en Honduras, UNITEC, UNICA, que tienen insumos y tienen propuestas. Es que hay varios grupos de investigación y grupos técnicos que ya han dado una serie de estrategias y planes, pero tenemos que pasar a un tipo diferente de acción. Y yo creo que a veces si los colegas que están en el gobierno pues se resienten, dicen que uno solo critica y no hace nada. No es cierto, todo el mundo está haciendo algo, solo que los que tienen que decidir por algún motivo no lo están haciendo. Eso tendría que revisarse, porque no solo es la pandemia en sí, no solo son los pacientes con COVID, son los pacientes con las demás enfermedades que están siendo desatendidas porque el sistema sanitario del país es tan frágil, tan limitado, que no da para atender a todos. Y allá tenemos lo que se llama el exceso de mortalidad de gente que se está muriendo porque fue un diabético, un hipertenso, alguien con un tumor, alguien con otra enfermedad que no pudo llegar a una consulta con un especialista porque ese especialista está ocupado atendiendo COVID, ¿verdad? Entonces hay un daño colateral enorme y eso también debe ser visto, y el aspecto también de dónde salen los recursos, los insumos para esta estrategia, ¿verdad? Cómo tiene que cambiar un presupuesto nacional para ayudarnos a tomar esas acciones, y cómo le ayudamos también a la población que está en calamidad doméstica. Y yo quiero preguntar, ¿por qué no bajan los aranceles? ¿Por qué no hay un control de precios?
en los exámenes de laboratorio, en las tomografías y en los medicamentos para COVID. ¿Por qué son tan caros? ¿Por qué algunos están haciendo pues negocios muy amplios y la gente se está sacrificando, vendiendo la casita, el carro? Entonces veamos esos otros aspectos también, que son administrativos, que ya no decide un personal de salud, sino la gente de finanzas y que están en otras áreas de gobierno. Y entonces vemos que tiene que haber, pues claro, una articulación y hablar con la gente, hablar con las comunidades, porque a veces la solución está ahí, solo es de ponerse de acuerdo. Pero somos un país tan polarizado, tan dividido, con tanto prejuicio también, que eso no nos va a ayudar. Tiene que haber diálogo, pero tiene que haber credibilidad. Si se reúnen grupos, si se nombran comisiones, pues tiene que haber un seguimiento y tiene que haber los fondos y la autoridad para decidir esto va a ser así, y así vamos a salir de este problema. Entonces, cuando tengamos también ese tipo de guía, la población lo va a seguir. Cuando se esté comunicando debidamente y que la gente no ande adivinando dónde es el triaje, dónde es la vacuna, dónde me hago la tomografía, entonces va a haber confianza y va a haber más colaboración. Entonces, un liderazgo así, como se ha descrito, va a generar que la población colabore más, porque algunos le echan culpa a la población, que la gente no hace caso, que no se pone la mascarilla, que no evita aglomeraciones. Pues sí, es cierto, pero hay normativas, hay leyes sobre esto y no se cumplen, porque la ley se emite, se socializa, se refuerza y si no se cumple se penaliza. Pero aquí usted ve que se prohibió reuniones de más de 50 personas y hay una campaña electoral y usted mira que el montón de gente en las concentraciones políticas, ¿y dónde está la sanción? Yo diría antes de eso, ¿dónde está la responsabilidad de ese político que dice que nos va a ayudar a salir adelante en este país, pero no puede controlar ni la salud de la gente en su campaña? Entonces, el diálogo debe ser amplio, ¿verdad?, basado en ciencia, y debemos construir esperanza, porque la población está muy frustrada bajo lo que se llama fatiga pandémica. Estamos cansados, agobiados, con incredulidad, con decepción y muchas cosas más, ¿verdad? La presión económica es grande. Entonces, hay que entender también que la gente necesita válvulas de escape. Por eso uno se sorprende y dice, ¿por qué esta persona que es universitaria, tan inteligente y a veces personal de salud, y andan en aglomeraciones y andan en bares y en fiestas? Entonces es que es el compromiso de la salud mental que tenemos. La gente tiene que tener esa recreación, pero si no estamos enseñando cómo hacerlo con seguridad o dando alternativas, pues vamos a fallar. Un ejemplo, tenemos nosotros el estudio nacional postvacunación COVID. Es un estudio piloto de farmacovigilancia. Miles de participantes. Quienes les interese, visiten la página de Unitec. Yo les pido participen, por favor, porque creo que es el único proyecto de farmacovigilancia del país. Y ahí dice, los vacunados, después de la primera dosis, caen en una confianza. Y la cuarta parte de ellos dejan de cuidarse, pero me llamó la atención en qué cosas dejan de cuidarse. En evitar aglomeraciones y en cuidar la distancia. Entonces, mira, ¿cuál es el fenómeno psicológico? La gente necesita reencontrarse, desahogarse. Y cuando están vacunados, se descuidan totalmente con eso. Se siguen poniendo el gel, pero se van a meter a un lugar cerrado, a una fiesta, donde está lleno de aerosoles con el virus, ¿verdad? Entonces, toda esta analítica de lo que nos pasa nos va a permitir salir adelante, y ojalá que pues estas comisiones y estos grupos y estas autoridades no se enojen que se hagan pues estos tipos de análisis. Es la data, los científicos hablamos con data, ¿verdad? Entonces, hagamos algo al respecto, y hay tantos planes muy buenos de diferentes grupos que creo que hay insumos para ayudarle al país
Y el llamado es entonces, ayudémosle al país, ayudémosle a los hondureños, tomemos todos los insumos que hay, porque antes de que hubiera vacuna, varios países nos dieron la demostración de cómo disminuyeron los casos a puras medidas de salud pública. Bioseguridad, control de aglomeraciones, control de centros comerciales, cancelación de eventos públicos, y ahí están los casos: Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y otros contuvieron la pandemia por un buen tiempo, sin vacuna. Entonces, un país como este, que tiene recursos limitados, que al ritmo que lleva va a vacunar en 5 o 6 años, entonces, ¿qué tiene? La salud pública, por eso de ponerse de acuerdo, de implementar medidas y reforzarlas, y tener un buen sistema de comunicación con el público. Y el papel que ustedes hacen es bien importante. En todos los estudios que hacemos, la gente dice: yo me informo en estos y estos lugares. Yo creo que los medios de comunicación todavía no, bueno, no sé si ya lo han analizado, pero a nosotros en los estudios nos sale la gran influencia que tienen, pero donde usted mira esa campaña uniforme, constante, para dirigir a la población. Eso nos estaría faltando, y ojalá que podamos verla, ¿verdad? Que ya dialoguemos para actuar, ¿verdad? Porque planes hay muy buenos de diferentes grupos de investigación. Muy buenas reflexiones, doctora, muy buenas reflexiones. Y yo le agrego, porque estoy pensando también ya en las conclusiones, que revertir este asunto del liderazgo en el manejo de la pandemia solo depende del gobernante, solo depende del presidente. Si él tiene la voluntad para seguir estos consejos, él puede tomar la decisión de revertir sus liderazgos en el manejo de la pandemia. Por eso la molestia de miles de hondureños, incluido yo, que nos da la impresión que ante la ceguera de no escuchar a los expertos, pareciera que quieren que termine de estallar la pandemia. ¿Con qué objetivos? No lo sé. Pero es que hemos llegado a un momento que pareciera que nos hemos conformado, que no importa lo que venga. No veo una decisión heroica, cualitativa, que me permita creer que esta decisión y estos pasos que tomamos van a contener la pandemia. No la vemos. Es como: aprendan a vivir con la pandemia y que se mueran, no importa los millones que se mueran o los que se contagien. Esto va a seguir así, pero nos vamos a quedar sin un elemento fundamental en el Estado, que es la población. Entonces, no creo que una mente cuerda y lógica quiera quedar sin un elemento del Estado, la población. Por eso el llamado urgente. Y miren, aquí no es fobia, no es prejuicio, aquí no es asunto político. El llamado hoy es al gobernante. No está escuchando a los expertos y se está convirtiendo en el máximo responsable de esta crisis de calamidad sanitaria que tenemos. Ya lo mencionó ella, UNITEC, la Autónoma, la Católica, han presentado propuestas para reorganizar ese liderazgo. Sugieren un nuevo liderazgo para mejorar las estrategias con el fin de contener esto que nos está afectando seriamente. Y no vemos que hayan respuestas gubernamentales orientadas a escuchar a los expertos. Me permite, doctora, que de nuevo vuelva con el tema con usted. Terminaré con el doctor Manuel Sierra, siempre hablando de falta de liderazgo y falta de articulación en el manejo de la pandemia, y aquí los resultados que tenemos. Doctora Palou. Bueno, yo considero que aquí hay varios factores a tomar en cuenta y son fenómenos que se están dando en varios países. Nosotros necesitamos
que cuando la autoridad sanitaria toma una decisión se le preste atención, ¿verdad? Que le hagan caso los demás sectores. Necesitamos que las respuestas en salud no se politicen, ni por el lado gubernamental, ni por el lado de la población, de los políticos. Necesitamos que exista una supervisión adecuada de las decisiones que se toman. Y voy a poner un ejemplo. El otro día nos mencionaba el director de uno de los triajes que ellos están teniendo pacientes con infarto de miocardio, con cetoacidosis diabética en los triajes, y en los hospitales no hay cupo. O sea, un paciente con infarto debería estar en una unidad de cuidados intensivos, idealmente, y toca que esté en un triaje donde no tiene laboratorio suficiente, ni tiene los medicamentos suficientes. Pero ese mismo coordinador de triaje nos decía, pero resulta que encontramos en algunos hospitales que tenían personas con 2-3 litros de oxígeno y que esa persona no tiene por qué estar en el hospital, debería de estar en el triaje. Entonces, alguien debe supervisar que lo que está en el triaje sea realmente lo que tiene que estar en el triaje y lo que está en el hospital sea realmente lo que tiene que estar en el hospital. Y si hay algún paciente que ya salió de lo crítico y que ahora no se puede terminar de quitar el oxígeno, pero tiene una cantidad mínima, ese paciente puede ir al triaje, y aquel grave, infartado, diabético descompensado que está en el triaje, con 30 litros de oxígeno, con 20 litros de oxígeno, pase al hospital. Eso se llama supervisión. Y eso se tiene que hacer desde la autoridad sanitaria. Por otro lado, presupuesto. Se necesita tener el presupuesto para poder hacer todos estos cambios, para darle a los triajes lo que necesitan, para darle a los hospitales lo que necesitan. Y necesitamos disciplina, disciplina desde el Estado y disciplina como pueblo. Miren los países asiáticos, cómo desde antes de la vacuna, ahora después de la vacuna, cómo están los países asiáticos. Mire Vietnam, mire Corea del Sur, mire la misma China. ¿Por qué no hemos visto los reportes de las olas que vemos en Europa y China? La disciplina oriental. Nosotros no es que seamos conocidos por ser muy disciplinados, pero nos toca empezar a hacerlo. Entonces yo creo que necesitamos tener la cabeza decidiendo en base a evidencia científica, que cuando decide le hagan caso, que cuando le hagan caso también se tenga que supervisar que se cumpla lo que decidió y le den el presupuesto que necesita para hacerlo. Y necesitamos que se haga con disciplina desde el gobierno y desde la población, porque no hay otra manera de salir de este problema. Y el tema es que es un tema de sobrevivencia, porque si nosotros no logramos llevar con éxito este problema, lo pagan con su vida miles de personas. Gracias, doctora Palou. Doctor Manuel Sierra. Voy a leer algunas frases que nosotros publicamos en el documento 34 en la plataforma. Honduras enfrenta una ola de transmisión comunitaria intensa que puede ser agravada por desastres naturales. O sea, solo le preguntamos a Ulises las predicciones que hay para este año, por ejemplo, a César, Quintanilla, o sea, son tremendamente severas. Vamos a tener varios huracanes y tormentas mayores y tenemos que prepararnos, y la pandemia va a ser afectada por esto. El otro problema es la inestabilidad social asociada a la pobreza extrema. Según las cifras de CEPAL, la pobreza ha aumentado casi a 70-75% en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Y el problema en la pobreza extrema es que en Honduras, por ejemplo, mucho de la población vive en una economía de subsistencia, en un sector informal que vive del día a día. Entonces, el confinamiento agrava su situación económica, y encima de eso la precariedad de sus hogares, la cercanía en los barrios marginados. A veces el confinamiento pareciera que favorece más bien la transmisión, y encima de eso vemos con preocupación nosotros desde la plataforma el año electoral, o sea que se yergue de una forma sombría
el país en crisis ahorita de recursos humanos, no se le paga salario a los centros de triaje, hay una deuda multimillonaria con las compañías de oxígeno que están monopolizadas en una sola compañía. Nosotros hemos recomendado, por ejemplo, que se compren máquinas que ellas mismas también producen oxígeno y se autoperpetúan, o sea, pero hay unos intereses económicos ahí detrás que son sumamente complejos. Y encima de eso, nosotros presentamos de que el país necesita esta fuerza de tarea intersectorial que tenga unas funciones específicas. Uno, articular una respuesta unificada e integrada. Dos, establecer un sistema de información que permita compartir información de diversas fuentes y generar información estratégica para la toma de decisiones basadas en evidencia. O sea, nosotros como académicos tomamos decisiones basadas en evidencia. Evaluar y fortalecer la capacidad diagnóstica y de pruebas de seguimiento en el territorio nacional. Es sumamente importante que las personas sean diagnosticadas lo más temprano posible. Y una vez que han sido diagnosticadas, o sea, hay algunas pruebas de laboratorio que son claves que deben de estar en los centros de triaje para que en base a esas pruebas se tome la decisión si la persona está en riesgo de progresión o si puede ser manejada en el centro de triaje o puede ser enviada a su casa. La otra, evaluar y fortalecer la respuesta de atención en salud diversa y fragmentada que ha tenido el país en la red de servicios de salud, en los centros de triaje, en las brigadas móviles, el equipo de alerta-respuesta y proponer un modelo dinámico, que yo en estos momentos no tengo una solución ahí bien concreta, pero sí en un espacio de discusión intersectorial podemos plantear medidas de cómo en los centros urbanos principales del país podemos agrupar al gremio médico, los recursos humanos por especialidades, la telemedicina, la asesoría a través de los teléfonos, etcétera, y se puede hacer una respuesta que dé atención a la gente de una manera más organizada y más coordinada. La doctora Durón, por ejemplo, tocó un punto muy importante, que en medio de esta pandemia tenemos una sindemia de otros problemas de salud graves, o sea, un 10% de las personas mayores de 40 años, un 10% de ellas son diabéticas, la mayoría de ellas no saben que tienen diabetes, 25%, 1 de cada 4 son hipertensos y la gran mayoría de ellos no saben que tienen hipertensión. Entonces el país tiene un problema de salud subyacente sumamente grave que es importante abordarlo de manera simultánea y para eso se necesita un equipo de gente académica, pensante, desprovista de fines políticos que provea estos modelos dinámicos que respondan a la evolución de la pandemia. No sé si me entiende la palabra que le digo, cuando yo le digo dinámico es que, por ejemplo, contrario a la visión a veces de algún gremio médico, que usted abre un centro de triaje en este lugar y quieren que indefinidamente ese centro se tenga abierto, porque no es así la pandemia. La pandemia se va movilizando conforme los sectores de población se van afectando. O sea, más bien nosotros desde el inicio proponíamos centros de triaje móviles, o sea, unidades móviles, porque la pandemia va tomando ventaja de esa exposición de personas susceptibles. La vigilancia genómica es imperativa en el país, o sea, los recursos humanos calificados existen. La Escuela de Microbiología tiene más de media docena de PhDs de alto nivel, o sea, la vigilancia genómica para ese grupo es sumamente fácil, lo único es que necesita soporte gubernamental. El otro problema es la vacuna, que creo que el país en estos momentos debe de concentrar sus esfuerzos en los centros urbanos principales, o sea, que es donde la pandemia se está alimentando, o sea, sin menospreciar el resto del país, ¿verdad? Pero yo hablo como epidemiólogo, ¿verdad? ¿Dónde está la pandemia? O sea, Tegucigalpa y San Pedro Sula concentran el 60% de los casos y el 60% de la muerte. Y si a eso le agrega usted La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Comayagua, Choluteca, poquito Juticalpa, Catacama, tiene el 80% de la pandemia en esos lugares. Entonces, si usted está en una guerra y perdóneme porque yo manejo mucho
epidemiología y respuesta de guerra, ¿va? Entonces usted concentra sus esfuerzos donde está el grueso de la batalla. Entonces en esos lugares hay que promover toda esa estrategia comunitaria de diagnóstico precoz, de identificar los posibles casos que puedan agravarse, y luego el acceso a un tratamiento temprano y la vigilancia genómica, que es sumamente importante en el país. La otra es la vacunación, especialmente de las personas que están en mayor riesgo de morir, que son los adultos mayores, sobre todo de 60 años o más, y las personas que tienen comorbilidades. Entonces, a las personas es urgente agarrarlas con 2 vacunas ya, o sea, de una manera masiva, ¿va? El plan de información, educación y comunicación, que la doctora Reina Durón lo enfatizó, que no es una campaña política, o sea, el país necesita un plan que le transmita cierta paz, cierta tranquilidad, confianza, que la gente sepa en cada uno de sus lugares dónde acudir en caso de que tenga esto, cuáles son las cosas que hay que hacer, cuál es el manejo domiciliario de una infección por COVID, o sea, dónde irse a vacunar, o sea, todo este tipo de cosas. Y mientras todo ocurre, todo eso, recordar que los que sobrevivimos tenemos que aprender de esto, y sobre todo desarrollar estrategias para fortalecer un sistema de salud que es el que nos va a dar continuidad a toda esta serie de propuestas que nosotros estamos planteando. Muchas gracias, doctor Manuel Sierra. Repaso estos datos que deben servirnos de inspiración para presionar y exigir cambio de estrategia en el manejo de la pandemia. Están muriendo por la COVID-19 2 hondureños cada hora. 2 hondureños cada hora. Y por el estándar mundial, doctora, tenemos un poquito más de 7.200 muertos por la COVID. No caigo en el plano subjetivo al hacer la pregunta. Sé que ustedes en esas formas de medición internacionales pueden hacer un cálculo de cuántos muertos realmente a esta altura podríamos tener por esta enfermedad, más allá de la cifra oficial. Según la cifra oficial de Worldometer, hasta hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, habían 4.066.000 muertos. ¿Pero en el mundo? En el mundo. Están ocurriendo, las buenas nuevas es que, por ejemplo, las infecciones han aumentado. Hay 510.000 nuevas infecciones diarias en el mundo, ¿va? Pero las muertes han disminuido un poco. Estamos hablando de 8.118 muertes diarias en el mundo. O sea, parece, o sea, si usted mira la gráfica, o sea, que la tengo ahí en una de las diapositivas, ¿va? Parece que hay un descenso, ahí está, excelente, ya me conocen la gráfica. En esa última, o sea, ustedes miran cómo se comporta en ola, ¿va? Eso es conforme la población susceptible que ha estado resguardada de repente se relaja y hace una fiesta, una concentración política, el juego de Inglaterra, etcétera. Pero entonces surge la ola de infecciones y unas 3 a 4 semanas después vienen las hospitalizaciones y las muertes. Entonces lo que estamos viendo, que parece que hay buenas nuevas, es que la ola de infección alcanzó un pico, luego está alcanzando una bajada, pero al mismo tiempo el número de fallecimientos está bajando. Estaba viendo algunas cifras, por ejemplo, en Latinoamérica, donde México, digamos, que México tiene una de la tasa de mortalidad más alta, quizás del mundo, casi 9% de los casos reportados se le mueren. Sin embargo, en el DF, o sea, pues tengo colegas que forman parte del sistema de vigilancia del DF, le estoy hablando de una ciudad que tiene 25 millones de personas. 25 millones de personas y casi 80% viviendo en zonas marginadas de extrema pobreza. O sea, por eso el DF es como una caldera, o sea, donde está la explosión masiva de infecciones. Sin embargo, se lanzaron desde hace como cerca de 2 meses en una vacunación masiva. Y ya en la última semana se empieza a ver un descenso en los casos graves y en las muertes. O sea, es posible, ¿va? O sea,
Costa Rica refleja eso, por ejemplo, Chile, o sea, bajas en muertes y todo eso. Entonces, creo que Latinoamérica tiene una alta reputación en vacunación. El problema nuestro en Latinoamérica en estos momentos es el acceso a vacunas, porque están controladas por los países productores. Pero una vez que nos vengan las vacunas, creo que Latinoamérica puede ser un ejemplo para todo el mundo. Una vez que nos vengan, y ese una vez, y no saber cuándo es que se va a tener las vacunas, es lo que en este momento nos está generando muchos problemas, porque usted decía, por cada contagiado pueden haber 6. Exactamente. Y por cada persona que ha muerto, porque el registro oficial dice un poco más de 7,000. ¿Por cuánto deberíamos multiplicarlo? El mejor parámetro para calcular, estimar más bien, las muertes es la estadística de las funerarias. Ellos dicen que es 3 veces más. Sí, entonces se han muerto, digamos, 7,000 registrados por SINAGE, Secretaría de Salud. Entonces, por 3 son 21,000 personas, al menos, porque muchas mueren sin diagnóstico, sin la prueba, o mueren en su casa. Entonces, eso no es contabilizado, ¿verdad? Y cuando sabemos que hay 275,600 casos confirmados, multiplicamos por el mínimo, que es 5, de acuerdo a lo que han calculado los epidemiólogos en el país. Estamos hablando de que hay 1,400,000 hondureños que han tenido o tienen COVID. ¿Verdad? La mayoría pues serán leves, pero cada vez aumentan los graves. Hay un promedio de 600 graves que se mantienen ahí cada día como un promedio, ¿verdad? Pero el número de camas sigue siendo el mismo. Las mismas 50 a 70 camas UCI, las mismas 600 camas de sala general, ¿verdad?, en los hospitales. Y yo disiento un poquito con los compañeros que dicen equipemos los triajes. Disculpen, los triajes no son hospitales. Es una medida de emergencia que se ha tomado, pero lo que tiene que hacerse es ampliar los hospitales y que esa capacidad quede establecida, porque esto va para largo, porque hay otras enfermedades que la gente se está descompensando por ellas. Entonces, pretender convertir los triajes en hospitales y que la gente ande con esos chimbitos de oxígeno, no me parece una respuesta digna a un pueblo enfermo. ¿Cuándo se puede tener plantas de oxígeno, ampliar salas, comprar terrenos alrededor de los hospitales, ampliar, porque ahí están los hospitales que pueden tener sus especialistas supervisando esos médicos generales que ahorita están solos en esos triajes? El triaje solo es para que usted vaya, chequee, le hagan la prueba y usted va para su casa. Pero yo no sé, hemos distorsionado, ¿verdad? Entonces, la estadística sí, y debemos adaptarnos, porque la mortalidad, volviendo a la pregunta original, va a aumentar si la persona no está siendo atendida en la unidad médica que corresponde. Imagínese usted acostado en una camilla o sentado en una silla con un tanque de oxígeno por horas y días. ¿Cómo va usted a sobrevivir? ¿Verdad? ¿Cómo va a estar su ánimo como paciente? Entonces, todas esas son cosas que se deben considerar, y yo creo que sí se puede en Honduras, para tener una palabra positiva, sí se puede salir adelante porque hay gente capacitada, porque sí hay dinero, ¿verdad?, que se diluye a veces en otras cosas, se malinvierte, pero sí hay dinero y hay tiempo, hay vidas que podemos salvar todavía. Así que ese sería el llamado: hagamos algo, pero con la autoridad y el presupuesto para hacerlo, y ya, y pronto, porque la proyección, Renato, es que va a haber, según el ritmo que tenemos ahorita, 500,000 más de contagiados para lo que queda del año, y eso en su registro. Doctora Palou. Sí, bueno, yo creo que cada área cumple su papel. Los triajes cumplen su papel y los hospitales cumplen un papel también. Imagínense toda la gente que está ahorita en los triajes en los hospitales. No hay capacidad. Imposible. Imposible, ¿verdad? Si ya están colapsados en Tegucigalpa, ahora imagínese usted toda la gente que está siendo atendida en los triajes yendo a esos hospitales. Yo lo que creo que los triajes sí han ayudado, las brigadas casa a casa también tenemos que reforzarlos. Por ejemplo,
la realidad ha hecho que como no hay más camas en los hospitales, de aquí que no den más camas, siendo optimistas pasará más tiempo, entonces los triajes han tenido que tener 2, 3 días personas con oxígeno porque no hay cupo en los hospitales y no pueden pagar un privado, y de todas maneras los privados tampoco tienen opciones de cupo. Entonces, la idea para mí debería ser que un ente del Estado debe supervisar que en el sector público lo que está en el triaje sean casos que tengan menos de 15 litros de oxígeno, que es lo que le da el chimbo de oxígeno, por ejemplo, mientras consiguen cupo en el hospital. Y aquellos hospitales que tienen ahorita pacientes con menos de 15 litros pudieran pasarlo a los triajes, o sea, cambiar que en el triaje esté el que no está tan grave y en el hospital esté el que está más grave. ¿Qué es lo idóneo? Que tuviéramos más camas hospitalarias, por supuesto. Pero el tema es que ante la cantidad de personas que desde la comunidad le llegan a los triajes y a los hospitales, entonces la salida de los triajes, creo yo en mi concepto, sí ha ayudado a mejorar. Hay pacientes que están de repente 2, 3 días con 3, 4 litros de oxígeno en un triaje y van a su casa. Otros empeoran y tienen que ir al hospital. Entonces, para mí aquí vuelve otra vez el concepto de que las pandemias se controlan no tanto a nivel del hospital. Al hospital le llega menos del 20% de los casos de COVID. Las pandemias deberían controlarse en las comunidades. Ahí es donde está el grueso de la cantidad de casos COVID. Entonces tienen que haber medidas comunitarias que controlen. Por ejemplo, no sé, aunque estemos en medio de un año político, no deberían permitirse campañas políticas con aglomeración de personas, que aumenten transmisión. No puede ser que en las noches tengamos fiestas aquí, clandestinas o no clandestinas. Debería de buscarse la manera de cerrar todas esas actividades por la noche. Sabemos que la economía es necesario en el país, pero bueno, hay que hacerlo de forma organizada. Mire, hay preguntas y decisiones difíciles que tienen que tomar las autoridades ahorita. El grueso de muertos y casos ahorita está en Tegucigalpa. ¿Se debe confinar Tegucigalpa? ¿Sí o no? ¿Hasta qué punto? ¿Con qué tipo de medidas? ¿O debemos dejar Tegucigalpa al garete y a ver qué pasa? Lo mismo San Pedro Sula. Son decisiones que hay que tomar. ¿Qué vamos a hacer con los hospitales? Sabemos que hay que poner más camas, más insumos, las podríamos poner. Y los otros especialistas que vamos a ocupar no están. Entonces necesitamos implementar telemedicina. Mire, hay preguntas torales que yo pienso que debieron ser contestadas ayer. ¿Cómo vamos a manejar el tema de los triajes? ¿Cómo vamos a mejorar su oferta de servicio? ¿Cómo vamos a aumentar la cantidad de camas de especialistas y de insumos que ocupan los hospitales? ¿Cómo vamos a hacer para tener brigadas que puedan ir casa a casa a la comunidad y dar manejo y hacer diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer con los lugares que son los epicentros de la pandemia ahorita, en un año político, cuando la mayoría de la gente está pensando en política, pero tenemos la pandemia encima? ¿Se debe confinar o no se debe confinar? ¿Se debe volver a dígitos o no se debe devolver? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esas son preguntas torales que se tuvieron que haber contestado ayer y que tenemos que tomar las decisiones si queremos mejorar los datos del país. Ya sabemos que andamos como por 21,000 muertos. Ya sabemos que andamos alrededor del 1,000,000 de contagiados. Sí, pero eso puede aumentar, eso puede empeorar, dependiendo de lo que hagamos o dejemos de hacer ahorita. Y hay medidas que, aunque no sean las ideales, vamos a tener que tomar, porque ni modo, la realidad nos va a obligar. Una de ellas ha sido que haya gente 2, 3 días en un triaje. ¿Por qué? Porque es peor que esté en la casa sin oxígeno o en la calle sin oxígeno. ¿Por qué? Porque los hospitales simplemente le dicen no hay cupo, no hay cupo, no hay cupo. Claro. Una cosa, doctora Palau, doctor Sierra, en esta fórmula de atención a la población en salud, probablemente ustedes opinen que saben más de eso,
estamos ignorando esos 1.221 centros de salud que hay a nivel nacional, que son la primera línea en la atención primaria y los que deben también liderar la prevención local, porque cada plan de prevención debe ser ajustado a la realidad de cada comunidad y a los comités municipales, las fuerzas vivas que existen ahí. Esos 1.221 centros de salud, ¿por qué no hablamos de ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Los podemos equipar? ¿Pueden ser ellos parte de la respuesta y aliviar lo de los triajes? ¿Qué opinan ustedes? Deben ser parte. Sí. Deben ser No, parte y son de parte, o sea, y han sido integrados, o sea, porque yo me mantengo bastante cerca con toda la red de servicio y el doctor Alcides que está al frente, pero ellos han sido integrados dentro de lo que es la parte de brigadas móviles, atención comunitaria, parte de los equipos de alerta-respuesta, tomando en cuenta, digamos, que la mayor parte de esas unidades de salud de nivel 1 son bien limitadas, espacios físicos muy inapropiados, entonces por eso la recomendación de centros de triaje que tuvieran por lo menos una ventilación, espacios donde la gente se pudiera movilizar. Entonces, creo que yo comparto con Elsa, o sea, y de hecho formamos parte de la misma iniciativa, de que ha sido una estrategia costo efectiva que en estos momentos necesita ser reevaluada y fortalecida, especialmente en los centros urbanos principales, para contener esa explosión, o sea, así como dice ese titular del Heraldo, esa explosión de casos, porque los hospitales, o sea, lo ideal sería aumentar el número de camas, pero es imposible en estos momentos, los recursos humanos no los tenemos, pero sí con una estrategia bien organizada y articulada podemos fortalecerlos y podemos ayudar a disminuir la mortalidad de nuestra población. Estrategia articulada que no tenemos en este momento. Aquí los médicos han sido claros. Si no se toma en cuenta, si no se concreta, si no se obedece, mejor dicho, la palabra correcta, lo que dice la Secretaría de Salud, ahí reflejamos entonces la pésima articulación, la profunda desorganización, el montón de cabezas que al final no hacen ni una en el manejo de la pandemia, por la misma desorganización y desarticulación, que es lo que imploramos hoy aquí en Frente a Frente, y venimos implorando desde hace varios días, y los médicos lo hacen, de crear un comité especial, pero con autoridad, con independencia, inclusivo, donde estén todos, principalmente el colegio médico, los expertos, los científicos, tomando las decisiones, las nuevas decisiones, la nueva estrategia para la contención de la pandemia en Honduras. Así resumo nuestros objetivos y lo que plantean los profesionales de las ciencias médicas, y que esperamos que se escuche por parte del gobierno. A los 7.200 muertos aproximadamente a esta altura, multiplíquenlo por 3, ya son 21.000, podrían ser 21.000 los muertos por la COVID, quedándonos cortos. Las variantes han generado una explosión de contagios, la letalidad es mayor, por lo tanto el país requiere de un liderazgo capaz, colectivo, para tomar decisiones heroicas y que se respeten sus decisiones, indistintamente que le duelan a algunos sectores. Pero lo primero es contener la pandemia y evitar más contagios, más muerte. Vamos a la pausa, venimos ya con las conclusiones del programa, porque estamos en la recta final con la doctora Reina Durón, la doctora Elsa Palou y el doctor Manuel Sierra. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bantrap. Te soluciona tus proyectos de inversión. Capital de trabajo. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Las noticias no paran de generarse en tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Conozca el pacto secreto que el príncipe Felipe hizo con la reina Isabel antes de su muerte. El Papa Francisco volverá al Vaticano lo antes posible, según informaron autoridades de la Iglesia Católica. Mire esta noticia: detenidos por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, eran informantes de la DEA y el FBI, según medios estadounidenses. No hay registro de que la primera dama de Haití dijera que exmilitares colombianos salvaron su vida, y expertos de la ONU podrían investigar sobre violencia policíaca. Estas y otras informaciones amplíelas ingresando a tunota.com. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Cuando regresemos, el COVID en Honduras al 13 de julio de 2021. Tendencia diaria desde el inicio de la pandemia. Ya ustedes van a escuchar los comentarios sobre estas gráficas preparadas por el Observatorio de la COVID-19 de UNITEC con la doctora Reina Durón, y desde luego que aquí el doctor Manuel Sierra también viene armado con sus gráficas junto a la doctora Elsa Palop. Después de la pausa, todo para generar conciencia y tratar, lo vamos a manejar así, de inducir, no por lo que lo digamos nosotros, no porque lo diga la doctora Reina, Manuel o Elsa, sino porque es una necesidad nacional y urgente cambiar la estrategia en el manejo de la pandemia, porque así como vamos, el estado de Honduras se va a quedar sin uno de sus elementos, la población, a menos que hayan interesados en que nos quedamos solo con el territorio y algunos cuantos viviendo en él. O sea, una nueva sede. Hombre, vamos a la pausa y volvemos. Ok, estos datos debidamente investigados, contrastados, comprobados, hechos por científicos, deben ilustrarlo y concienciarlo a usted que está ahí en su casa, fuera de ella, en un restaurante, en cualquier lugar, dentro y fuera de la geografía nacional. Doctora Reina Durón. La imagen que compartimos en este momento es para dar a entender cómo ha sido la pandemia en el mundo desde su inicio. Tenemos 187 millones, resumiendo, de casos en todo el mundo, la línea roja. Las muertes, 4 millones, estoy redondeando también el dato para comunicación más sencilla, son las líneas blancas, y luego tenemos una línea verde abajo que indica cómo inició la vacunación y cómo ha ido aumentando en el mundo. Donde está la jeringa es noviembre, cuando empiezan a vacunar todos los países. Esta es una estadística mundial, y vemos que cuando se vacuna, siempre hay casos, a veces aumentaron porque la gente se confió, pero luego hubo una disminución. Esto es global, a nivel mundial, pero aparecen las variantes y tenemos una elevación de los casos otra vez, y entonces vemos que hay una tendencia que sube y baja, depende de cómo están los países. Las muertes continúan, y en la siguiente comparamos con Honduras los casos acumulados, y ahí está el punto en que inicia la vacunación en el mes de marzo, ahí donde está la jeringa indicándolo, ¿verdad? Entonces, vemos comparado con el mundo, cuando se vacuna y disminuyen los casos o se mantienen, pero Honduras es pendiente, cuesta arriba, si pudiera decirlo, muy sencillo. Esto va imparable, va con crecimiento exponencial, y cada vez que hay un evento donde la gente se aglomera más, huracanes, Navidad, elecciones, vacaciones, entonces hay aumentos, ¿verdad? Y se puede ver en las estadísticas ya cuando uno analiza los meses, y luego aparecen las variantes. Entonces el mensaje es, de acuerdo a la tendencia diaria, la tendencia de país, la pandemia va para largo. La vacunación en grado mínimo que estamos haciendo hasta ahora, que esperamos que mejore,
pues ahorita no está haciendo ninguna incidencia a nivel nacional. Y lo último que quiero compartir, y que lo pueden ver en el nuevo boletín de UNITEC, de hecho este es un adelanto del boletín que sale el día 15, esta es la estrategia que propone tanto el Observatorio COVID-19 de UNITEC en conjunto con el Consorcio de Investigadores COVID Honduras. Licenciado Renato, este es un grupo de 45 investigadores de 3 universidades del país, trabajando en 28 proyectos de investigación. Entonces, esta es una propuesta, lo pueden ver ahí en la página y en redes, los que estén interesados, ya va a salir el boletín. Fortalecimiento y liderazgo del sistema de salud pública para reorganizar tanto la prevención como la atención médica directa y también la posterior, que es la rehabilitación y todo lo que queda después de un COVID, porque la gente queda mal, 60% queda con secuelas. Entonces todo eso debe considerarse, igual que la estructura, los recursos y lo que decía también del control de precios de los insumos, medicamentos y exámenes para poder aliviar la carga de la población. Esas son otras medidas que también el sistema de salud debe vigilar, aunque se refiere a un sector privado, pero ese sector privado también tiene que colaborar. Renovar el sistema de vigilancia epidemiológica, tenemos el proyecto demostrativo del observatorio con una plataforma con mapas, eso permite que incluso un alcalde pueda sentarse a ver cómo está su municipio. Invitamos a los alcaldes a consultar la página de UNITEC donde está el observatorio y usen esos insumos porque son para que la gente los utilice. La estrategia TARC, el testeo, o sea, más pruebas, aislamiento adecuado de los casos y el rastreo de contactos, no solo de los hondureños, sino también de la gente que viaja, porque aquí entran y salen pues los extranjeros y no tenemos un monitoreo. Apoyo a la ciencia nacional, ¿verdad? Apoyo desde el Estado, pero también apoyo desde la ciudadanía. Les invitamos a que participen en todas estas investigaciones que están haciendo este grupo, tanto el observatorio, el consorcio y otras plataformas, etcétera, ¿verdad? La vacunación y vigilancia farmacológica postvacunal, que también tenemos el estudio, ya vamos a publicar el tablero que han participado miles de hondureños, viendo qué pasa después que se vacunan, qué efectos secundarios, se enferman o no, etcétera. Articulación comunitaria, lo que ya decíamos, para gestionar esas intervenciones locales. La otra propuesta es la atención a las situaciones del personal de salud, tanto situación salarial, de puestos, como su salud mental y otras intervenciones especiales. Tenemos que cuidar a ese grupo, ¿verdad?, que están en primera línea. También proponemos, para terminar, normas y nuevos modelos para el transporte y comercio, porque gran parte de los contagios ocurren ahí. La articulación para un nuevo modelo educativo, porque un pueblo sin educación no va a ser un pueblo que va a poder luchar contra esta crisis sanitaria. La otra propuesta, nuevas normas de infraestructura para edificios. Debemos manejar edificios adaptados para aire limpio, para menos aerosoles que puedan tener el virus, más espacios abiertos y ventilados, ¿verdad? Y lo último, una parte en que ustedes los medios han hecho bastante, es la articulación, ¿verdad? De todo este plan nacional, tiene que articularlos a ustedes para poder implementar las estrategias de salud y de recuperación del país, la recuperación económica, y además mantener en alto el espíritu y la colaboración de la población, porque vivimos tiempos difíciles de desánimo. Hay que también fomentar la espiritualidad, la solidaridad de la gente, porque vienen tiempos más difíciles y todos tenemos que estar unidos. Así que esas propuestas... pues muchas gracias, quedan. doctora, muchas gracias. Aquí el doctor Walter Moncada nos sugiere crear un call center de telemedicina como en un horario para atender a todo el país, y así los más expertos nos multiplicamos. Proponga esa idea como parte de las soluciones. Somos pocos intensivistas, pero en call center nos multiplicamos. Recuerde que yo soy intensivista pediatra, pero he aprendido COVID que no tiene idea.
Claro un que call sí. center de 24 horas o de 12 para iniciar. Así Parte de nuestra empezamos. propuesta, sí, la telemedicina. Así empezamos, él por eso quiere hablar, así empezamos nosotros en la plataforma, organizamos el call center, entrenamos a una red de médicos y además articulamos nuestro sistema de vigilancia de sintomáticos a través de una aplicación virtual y creamos un algoritmo de si una persona tenía más de 3 síntomas, etcétera, etcétera, y entonces pasábamos esos reportes al call center. Desgraciadamente no se siguió, o sea, apoyando, o sea, porque hay muchas iniciativas desde la parte académica, la plataforma, o sea, etcétera, que nuestro deseo ayudar, o sea, contribuir. O sea, aquí por ejemplo estamos 3 recursos humanos, o sea, la doctora Reina Durón tiene su clínica privada, obligaciones en Unitec, la doctora Elsa Palou es docente de la Facultad de Ciencias Médicas, tiene su clínica privada, yo soy docente de Unitec en la mañana, docente de la facultad en la tarde, tenemos nuestras obligaciones y estamos colaborando voluntariamente en la respuesta al COVID. Me parece que la telemedicina es una muy buena opción, de hecho se ha trabajado ya y muchas veces de la Secretaría a mí me mandan casos de que están en los hospitales regionales y sé que a otros colegas también. Nosotros los apoyamos en la medida de lo posible, cada vez que mandan casos los evacuamos y creo que la idea de Walter de un call center de expertos en donde cada quien diga yo puedo de tal hora a tal hora todos los días. Así usted multiplica los intensivistas, los infectólogos, los neumólogos y puede llegar a cualquier lugar del país. A mí me parece una excelente idea la de Walter, la del call center de expertos, porque es organizar los esfuerzos que ya espontáneamente se están haciendo desde varios sectores. Vamos a la pausa comercial, regresamos ya para presentar unas gráficas del doctor Manuel Sierra y de la doctora Palou y los comentarios finales de nuestro Frente a Frente. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Una vez que aprendes... Vemos esta gráfica que nos la comenta el doctor Manuel Sierra y la doctora Palou. Dentro de mis prácticas habituales siempre me levanto entre las 3:45 y 4 de la mañana y una de mis primeras actividades es tener mi devocional personal con Dios, que creo que para mí siempre es una fuente de inspiración y una fuente de paz, que todos necesitamos en medio de estas circunstancias difíciles. Dios siempre tiene una respuesta y siempre puede dar paz. Este es el mapa de Honduras donde ustedes pueden ver hasta el día de ayer en la noche los datos publicados por SINAGER, o sea, la doctora Reina y yo hemos utilizado y sistematizado los datos que publica SINAGER. Entonces, ese es el panorama de Honduras con casos que se pueden fácilmente multiplicar por 5, por muertes que fácilmente se pueden multiplicar por 3, y ese es el panorama de la vigilancia genómica de variantes, para que ustedes miren cada uno de esos colores, ya sea el verde, el naranja o el azul, son las variantes of concern. El rojo es la alfa. Que se han identificado. El azul, o sea, beta y gamma el verde. O sea, ¿dónde hay variantes en Honduras? En todo el país está circulando. Hay la otra variante, yo estoy caído, seguro que sí. Claro que sí. Sigamos. ¿Cuál? ¿Delta? Así es, claro que sí. Sigamos por clínica, como decía la doctora Reina Durón, y epidemiológicamente ya nosotros miramos... Siguiente gráfica. Siguiente gráfica. Y el mensaje de que Francisco Morazán, tal y como lo dijimos hace unos meses, recuerda sí. Renato, iba a superar a San Pedro Sula. O sea, tenemos la tasa de casos más alta del país, la tasa de mortalidad más alta del país, los hospitales están saturados. Siguiente. El otro asunto que es importante es el comportamiento poblacional, o sea, desde la 5ª semana epidemiológica, las mujeres superan en número de casos a los hombres en todos los grupos de edad. O sea, que es algo bien interesante de analizar. Sin embargo, los que más mueren son los hombres. Son los hombres, o sea, por algunas características de sus receptores y otras cosas, pero así es como se comporta la pandemia. Siguiente.
El descenso en la edad, o sea, esto es por semana epidemiológica. Miren ustedes cómo los grupos en la edad, el promedio de edad por semana epidemiológica ha ido en descenso. Cada vez tenemos más gente joven. Y felicitamos a las autoridades de educación que pararon un poco la apertura de los centros educativos porque eso va a disparar mucho más la pandemia. Siguiente. Lo que decía la doctora Reina Durón, hasta la semana epidemiológica 26, que es la mitad de las 52 semanas, el ascenso constante en el número de hospitalizaciones y en el número de casos en UCI. O sea, el país desde la tercera semana epidemiológica prácticamente está reportando mínimo 1.000 hospitalizaciones diarias. O sea, piensen ustedes en el costo económico salvaje y mínimo 50 personas ingresadas todos los días en unidad de cuidados intensivos. O sea, el costo en días hospitalarios es sumamente alto. O sea, y esas eran las gráficas que yo les quería compartir, sobre todo para transmitirles el mensaje de urgencia que nosotros, los tres colegas, hemos tratado de dar a la población, a nuestras autoridades, y la necesidad imperiosa de organizar una respuesta interinstitucional articulada y con un liderazgo clave que tome decisiones en favor de la población de los principales centros urbanos del país. El comentario final de la doctora Elsa Palov inmediatamente después de estos consejos. Humildes sugerencias, me dice un ciudadano. No regresen a los empleados públicos aunque ya estén vacunados, tal vez solo el 50%, utilizar mejor los dígitos de la identidad, poner toque de queda efectivo de 9 a 5, que salga la autoridad a detener o llevar a sus casas los que están fuera del horario, multar verdaderamente al que no usa mascarilla, intentar vacunar lo más pronto posible, que los medios de comunicación en sus programas todos usen mascarilla para que den el ejemplo a esta pobre población sin ilustración. Policías en el medio de transporte verificando el uso de mascarilla, investigar el dióxido de cloro, eso ayuda mucho. Humildes sugerencias. Comentario final breve de la doctora Elsa Palov. Bueno, gracias. Creo que así brevemente necesitamos reforzar el liderazgo y la articulación entre las diferentes instancias en la conducción de la pandemia. Necesitamos también una mejor articulación entre comunidad, triajes y hospitales. Necesitamos optimizar el proceso de vacunación y tener con 2 dosis a la mayoría de la población. La implementación de la telemedicina nos puede multiplicar los expertos en los rincones del país y no puede haber relajamiento en este momento ni por parte del gobierno ni por parte de la población en cuanto a medidas de bioseguridad. Y Dios salve Honduras. Muchas gracias, doctora Elsa Palov, y los comentarios finales de los doctores Manuel Sierra y Reina Durón después de estos últimos consejos. Miren, y les voy a presentar rápidamente, antes de concluir, este ranking de investigadores hondureños basado en criterios de huevometría con perfiles de Google académico, es decir, personas con más visibilidad sobre investigaciones a nivel mundial. En Google, ¿verdad? Google académico. En Google académico. Para no marearse, si me pasan aquí, porque voy a buscar el cuadro de los investigadores hondureños que aparecen en este ranking. Página 46. Por favor, regresar aquí. Bueno, en este momento, rapidito, vale la pena estimular a las personas que trabajan, que investigan, que escriben. Miren ustedes, este es el cuadro: Marco Tulio Medina, Juan Carlos Rosa Sotomayor, Eric Van den Berg, me parece que es de ascendencia holandesa, o es holandés. Escuela Agrícola Panamericana. Ah, bueno. Reina Durón, aquí está la doctora Reina Durón, Oliver Comar, Licien Ivania Zambrano, Gustavo Fontecha, Ramón J. Soto Hernández, David Cruz, Manuel Antonio Sierra Santos, aquí tengo al doctor Manuel Antonio Sierra Santos, Edwin Francisco Herrera Paz, Wilfredo Flores, Kenia Dávila, Wendy Murillo, felicidades Wendy, la doctora Wendy Murillo, Jesús Orozco, Héctor Gómez, Yared R. Ocampo, Aries Sander, Selvin Reyes García,
y Manuel Rodríguez. Miren, profesionales, egresados de la Universidad Autónoma, de UNITEC, de la Escuela Agrícola Panamericana, de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional de Agricultura y Ganadería Héctor Gómez. Miren, de las principales universidades del país. Este es el ranking de investigadores hondureños más visibles en Google por sus investigaciones que son leídas en muchas partes del mundo. 30, ¿sí, doctora? Y hay que felicitar a la revista de Ciencias Forenses por este número y por todos los científicos, así que hay esperanza en Honduras, pues que hay gente buena, hay gente entrenada, gente que quiere ayudarle al país. Ojalá que las recomendaciones se hagan realidad, que las autoridades consideren todos estos aportes. Y bueno, a los hondureños esta guerra se ha recrudecido y es una guerra de todos, autoridades y pueblo, y todo el mundo tiene que poner su mejor parte. Claro. Hagámoslo. Doctor Sierra. Bien, creo que como líder cristiano que soy, también presidente de World Vision Honduras, hay un mensaje siempre de esperanza. Nosotros creemos que los valores son muy importantes, la familia es muy importante, la academia es muy importante, y yo sigo confesando y creyendo que somos más los buenos en Honduras que desgraciadamente los que influencian muchas de las decisiones en el país. Bueno, muchas gracias de nuevo a la doctora Palou, a la doctora Reina Durón, al doctor Manuel Sierra, a todos ustedes dentro y fuera de la geografía nacional, que estén bien, que estén muy bien. Las mañanas del 5 aquí a continuación.